Esta semana estaba leyendo con mis hijas y con mi esposa Nosotros hacemos el culto familiar, pero también a veces tenemos momentos donde leemos otros libros cristianos y otras cosas también que leemos biografías. Y hay un libro, no sé si ustedes lo han visto, yo les recomiendo, lástima que no lo traje ahora, se llama El Compendio Manual de la Biblia. Compendio Manual de la Biblia. ¿Qué es lo que es un compendio? Hay muchos compendios que han hecho y es como una enciclopedia de la Biblia. Este compendio es un libro así gruesito pero chiquitito, ¿ya? Si lo hicieran más grande creo que quedaría más delgado. El compendio manual de la Biblia es como una enciclopedia que nos da datos acerca de la Biblia. Por ejemplo, en el compendio aparece un resumen de cada uno de los libros de la Biblia y no solo eso, un resumen de cada capítulo de la Biblia. También hay datos arqueológicos y mucha información. Hay varios compendios, hay el compendio manual de la Biblia MacArthur, hay el compendio de la editorial Nelson, hay muchos más, pero hay uno, el que tenemos en la casa, que fue escrito por un hermano que falleció hace muchos años atrás, se llamaba Henry Halley, o Haley, es como Halley, como el cometa Halley, pero según los entendidos se pronuncia Haley. Henry Haley, o Halley, y este compendio vamos a empezar a estudiarlo como familia, ¿no? Y antes de eso fuimos a una de las páginas finales donde estaban las memorias de Henry Haley. Él murió por los años 1960 por ahí. Los hijos, después los nietos, y ahora los bisnietos están encargados de seguir propagando este libro y añadiéndole algunas cosas más. Henry Haley fue un pastor que fue diagnosticado de una enfermedad en la cual estaba obligado a hacer bastante trabajo físico. Por lo cual él no menciona los detalles, no menciona qué enfermedad era. Dice la biografía que él tuvo que dejar el pastorado para dedicarse a trabajar, a dedicarse a algo en que tuviera que ejercer mayor trabajo físico. No es que los pastores no hagamos ningún trabajo físico, pero nuestro trabajo más es intelectual y espiritual. Entonces se dedicó a la construcción de casas y llegó a ser un empresario y llegó a progresar mucho construyendo casas. También ayudó allá en Estados Unidos, donde él vivía, ayudó a establecer plantaciones de naranjales, o sea, plantaciones de naranjas. Y entonces, él, mientras había renunciado a su trabajo y se dedicó a su trabajo de fabricar casas y las plantaciones de naranjas, él seguía teniendo en su corazón ese llamado de compartir la palabra. Y entonces él tenía que viajar a veces varios días en tren por causa de los negocios. A veces 4 días tenía que pasar en tren para viajar de algunos estados a otros por su trabajo. Y entonces él dijo, ¿qué puedo hacer en este tiempo para que sea de provecho? Y entonces comenzó a memorizar versículos de la Biblia. Comenzó a memorizar versículos de la Biblia, y después comenzó a memorizar capítulos, y después comenzó a memorizar libros enteros de la Biblia. Fascinado estaba con este ejercicio porque al memorizar, él sentía que la palabra estaba en su corazón. Sin embargo, aunque él renunció al ministerio pastoral, él iba a predicar cuando le invitaban. Y en esa época, cuando él estaba en este ejercicio de memorizar textos, le invitaron a predicar en una iglesia, como muchas iglesias que le invitaban a predicar, pero tuvo un problema. Cuando llegó a la iglesia se dio cuenta que se había olvidado las notas del sermón y tampoco había memorizado el bosquejo. ¿Y ahora qué hago? Dijo. Entonces simplemente se dedicó a recitar de memoria el sermón del monte. Entonces él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo el sermón. Entonces comenzó a recitar de memoria el sermón del monte y dice que la congregación quedó admirada y fascinada, tanto que empezaron de otras iglesias a que él pudiera tener presentaciones para recitar textos de la Biblia del monte. A veces incluso dio conferencias de semanas enteras, donde recitaba varios libros de la Biblia. Y así como comenzó, es como comenzó él un ministerio de recitación de textos bíblicos. Es interesante porque él iba a las iglesias y recitaba textos de memoria, libros enteros a veces, y mucha gente se convertía.
Y entonces él comenzó a ver que esto era un ministerio que el Señor le daba. Y entonces comenzó a prepararse. A veces comenzó con su esposa en su estudio a elaborar los textos bíblicos principales de toda la Biblia para en una presentación resumir toda la Biblia con los textos bíblicos principales. También dio series donde recitó completamente el Génesis por varios días, o a veces tenía presentaciones donde él resumía el contenido de cada uno de los libros. Entonces, en estas presentaciones, cuando él recitaba, cuando él tenía estos, como le llamaba él, recitales de versículos, recitales de la Biblia, él daba información digamos que si él iba a recitar el libro de Deuteronomio, antes de recitarlo, él daba una información acerca del contexto, quién escribió el libro, en qué año se escribió, porque estamos aprendiendo lo que hace. Y entonces un día estaba dando una presentación y estaba dando esa introducción cuando una muchacha atrás estaba con los papeles anotando todo lo que él decía. Y resulta que hacía tanto ruido con las hojas que él se desconcentró y entonces se le ocurrió algo. Todo el contenido de lo que yo voy a hablar acerca de la información lo voy a escribir en un folleto para entregárselo a las personas. Y es así como él con su esposa escribieron un folleto donde daba un resumen de cada uno de los libros de la Biblia con detalles de fechas y autores. Y entonces el primer folleto tenía 14 páginas. Y en cada una de sus presentaciones él regalaba estos folletos a la congregación. Con el tiempo él fue investigando más de la Biblia y elaboró un pequeño libro con datos arqueológicos de la Biblia, etc. Pero él no quería venderlo, sino quería que fuera de uso gratuito para la gente, pero como el costo era un poco más alto, entonces él prestaba los libros. Al final del folleto de 14 páginas, llegó a ser un libro completo que hoy tenemos el compendio manual de la Biblia, ojalá. Y este hombre es así como después, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo qué guerra hubo, y él no pudo seguir visitando las iglesias, entonces el ministerio ya se concentró en la publicación de este compendio. ¿Qué les parece esta historia? Es verdad, no es ficción. Y vemos que él memorizó, dice que él llegó a hablar como a 4 millones de personas. Aproximadamente 4 millones de personas él se presentó en todo el tiempo que él estuvo haciendo las iglesias, visitando las iglesias, 4 millones de personas. Y dice que cuando él simplemente recitaba los textos de la Biblia, como la palabra de Dios es tan poderosa, los creyentes eran fortalecidos. Incluso personas también que no eran creyentes se convertían. Entonces ahí está la importancia, hermanos. Este es un ejemplo, una ilustración de algo real que ocurrió, de lo importante que es en nuestro corazón. La memorización de las Escrituras es un ejercicio que nosotros debemos practicar constantemente. No es el tema del cual quiero hablar hoy día, pero simplemente les quiero decir esto porque hace varios domingos que venimos hablando de la palabra de Dios, de la eficacia de la palabra, de la suficiencia de la palabra, de la autoridad de la palabra. Y todos estos textos vale la pena que los memoricemos, como yo estoy procurando que cada sermón que yo predique esté basado en algún texto pequeño para que sea fácil de memorizar. Y no tanto extenderme en textos más largos, lo cual también es provechoso, pero por lo menos dejarles, aunque sea un versículo, para que lo memoricen cada semana. Así que les quiero animar a que sigan así. Ahora, ¿podemos nosotros entender la autoridad de la Biblia? ¿Podemos entender la suficiencia de la Biblia? ¿Podemos entender la importancia de guardarla en nuestro corazón? Pero necesitamos entender las Escrituras para que sean de provecho. Yo quiero hacerle una pregunta. Déjeme por un momento buscar el bosquejo que abrí otro, no el que debía abrir. Muy bien. Aunque yo procuro tenerlo aquí, ¿no? Pero quiero comenzar, como siempre, con las siguientes preguntas. ¿Qué es aquello que más le pedimos a Dios? Escuche por un momento sus oraciones. El otro día fue interesante que estábamos con un hermano y estábamos en una actividad y le pedimos que ore por la actividad. Y él dijo, Padre, te damos gracias por los alimentos que nos vamos a servir. Y no tenía nada que ver, no estábamos comiendo.
Pero estaba tan acostumbrado a hacer la misma oración cada vez que oraba por los alimentos, o quizás el único momento donde oraba era por los alimentos, que naturalmente cuando le pedimos que orara por la actividad, por inercia dijo las mismas palabras que oraba cuando daba gracias por los alimentos. Y así ha sucedido con varias personas, incluidas algunas de mi casa. Cada vez que le pido que oren, una de mis hijas empieza a orar por los alimentos. Perdón, digo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más le pedimos al Señor? Por un momento, hoy día quiero pedirle que cuando usted vaya a orar hoy día, tenga su tiempo de oración, escuche, preste atención a lo que pide. Porque a veces hacemos cosas por inercia, como el ejemplo que le acabo de dar. Decimos cosas por repetición. Y no es que la repetición sea mala. Hay una repetición buena cuando repetimos los textos de la Biblia o podemos repetir las oraciones de la Biblia, pero a veces oramos por las mismas cosas. O a veces pedimos solo las mismas cosas. Entonces, lo que nosotros pedimos demostrará el entendimiento que entendamos de aquello que es más importante. Por ejemplo, cuando vemos a una madre o un padre que tienen un hijo que no es creyente. Segundo, no solo eso, tampoco tiene interés en escuchar la palabra. Entonces, y esa persona pide, ese pastor quiere que pide por los estudios de mi hijo, no es que esté mal orar por los estudios, pero resulta que ese hijo tiene una necesidad más grande, la necesidad de salvación, pero muchos padres no piden por eso, porque no entienden la necesidad que tienen sus hijos. Y así nos pasa en todo, así nos pasa en todo. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos para el trabajo, para asuntos del trabajo, y pedimos que ojalá no nos boten el trabajo, ¿no es cierto? Ojalá o podamos conseguir un trabajo, o ojalá nos aumenten el sueldo, o haya tranquilidad. Pero ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos ayude a hacer luz en nuestro trabajo? ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos ayude a nosotros a ser de testimonio, a ser de bendición a nuestros compañeros de trabajo? Eso es una petición importante también. Entonces hay muchas cosas que nosotros pedimos. Hoy quiero invitarles a que ustedes añadan una petición más a todo lo que le piden al Señor. ¿Ya? Hoy quiero enseñarles una petición que ustedes deben hacer, yo también debo hacer, debemos hacer, y es una de las peticiones más importantes. Y tiene que ver con pedirle al Señor entendimiento para comprender las Escrituras. Y para eso vamos a ir a un salmo maravilloso que es el Salmo 119. Mientras usted busca el Salmo 119, yo quiero hablarle acerca de este salmo. El Salmo 119 tiene algunas características. Primero, es el salmo más grande de la Biblia. Todo el Salmo 119 podría ser un solo libro de la Biblia. Tiene aproximadamente 176 versículos. Entonces imagínense, ocupa, por lo menos mi Biblia ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Creo que el libro de Tito es más pequeño que este salmo. Entonces, este Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Imagínense cantarlo. Bueno, no se cantaba enterito por lo que yo sé. Está dividido en las letras del alefato hebreo. ¿Qué es lo que es el alefato? Es el equivalente al alfabeto nuestro, pero en hebreo. Entonces, cada letra del alefato es una división de este capítulo. Ahora, ¿por qué? Porque en el texto hebreo original, cada sección comienza con esa letra. ¿No? En nuestra Biblia se perdió eso por la traducción. Por la traducción se pierden muchas cosas. Si supiéramos leer hebreo, veríamos en el texto hebreo que ahí cada sección comienza con la letra indicada. Por ejemplo, al comienzo del versículo 1 está la letra Aleph. Y ahí comienza en el texto hebreo con la letra Aleph. En el versículo 9 tenemos la Bet. ¿Ya? Entonces esa sección comienza la primera palabra con la letra Bet. Entonces, este es un salmo, digamos, acróstico, porque está dividido en las letras del alefato, y cada sección comienza con la letra que aparece. Es el salmo más grande de la Biblia, pero tiene una característica más importante. El tema de este salmo es un cántico de alabanza
por la palabra de Dios. Entonces el tema del Salmo 19 es la palabra de Dios. Vamos a encontrar a lo largo de todo este Salmo, si usted lo lee con calma y tranquilidad, que el tema del cual trata este Salmo es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Hay alabanza a Dios por su palabra, hay peticiones a Dios por su palabra. Entonces, yo quiero que me acompañen al versículo 18. Vamos a leer del 17 al 21. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y después lo leemos el versículo en la versión que tenemos todos. Dice: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no esconda de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendiste a los soberbios, los malditos. ¿Ves? Son palabras fuertes. ¿Y qué dice el versículo 18 todos juntos? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otra vez. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, creo que este es uno de los versículos más fáciles de memorizar de las Escrituras. Nosotros tenemos una canción para los niños acerca de este salmo. Bueno, acerca de otros, y el otro era, lámpara es mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Pero este versículo yo me lo aprendí hace muchos años atrás cuando era un jovencito, cuando era un niño, y se ha convertido en una petición constante. Es más, en muchas Biblias que yo he tenido, yo tengo la costumbre de las Biblias que yo tengo, en la portada escribirle algunas palabras sobre unos versículos. Y uno de esos versículos que escribí era este. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, aquí tenemos una petición que nosotros podemos añadir a nuestra lista de peticiones que hacemos a Dios. Es una petición muy buena. Este texto habla de la necesidad que tenemos que Dios nos ayude a entender su palabra. Esto es una de las cosas más importantes que necesitamos. Es una de las razones más importantes por la cual necesitamos el poder de Dios. Podemos decir, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? ¿Para que nos sane de alguna enfermedad? Sí. ¿Para que abra puertas cuando se cierran? Hay muchas cosas por las cuales necesitamos el poder de Dios. Pero una de las más importantes es que necesitamos que Dios con su poder nos dé entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Esta es una petición que se repite a lo largo de todo este salmo. A lo largo de todo el Salmo 19 vamos a encontrar que se repite constantemente la petición. Voy a darles algunos ejemplos. El versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 19 dice: forastero yo soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 26 y 27 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 33 y 34, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y muchas otras partes más de este salmo. Y ni hablar del resto de la escritura. Entonces, podemos nosotros decir que este versículo 18 está en armonía con lo que dice el resto del Salmo 19, que hay una constante necesidad de la ayuda de Dios para comprender las Escrituras. Ahora, yo quiero que meditemos en este versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando uno estudia las Escrituras, uno tiene que considerar el contexto. Sabemos que el contexto es un salmo y que el tema principal cuando lo leemos es la palabra de Dios. Vemos que hay una constante en todo el salmo de una necesidad de que Dios dé entendimiento. Entonces llega el momento en que tenemos que detenernos en el versículo y memorizar en cada palabra o en cada frase. Mire, así como se medita la palabra, usted toma el texto y dice: abre mis ojos, Señor, abre mis ojos y mira la vida. Abre mis ojos. ¿Qué significa abrir los ojos?
que los ojos estaban cerrados, entonces hay que abrirlos. Hay una necesidad ahí. Y miraré, o sea, si Dios abre los ojos, el resultado es que miraré. ¿Qué miraré? La maravilla de Dios. Mire, primeramente la petición comienza con pedirle a Dios algo tan sencillo como abre mis ojos. Es interesante que dice abre mis ojos. Hemos dicho que esta petición tiene que ver con un entendimiento, con la necesidad de la ayuda de Dios para entender la Escritura. Claro que sí. Pero entender la Escritura comienza con abrir los ojos. ¿Sabe? Esta necesidad se expresa de otra manera en la Biblia. La Biblia usa muchas metáforas para poder expresar la necesidad que tiene el hombre de que Dios le dé entendimiento. Por ejemplo, han escuchado este famoso texto de Romanos cuando dice, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por mucho tiempo no entendí o malinterpreté lo que decía el texto. Me concentraba en que la fe viene por la palabra, pero el texto dice algo más. Dice, la fe viene por oír, y la capacidad de oír viene por la palabra. El texto no está enfatizando, aunque la Biblia sí lo enseña en el resto de la Escritura, que la fe viene por la palabra. Sí, lo enseña la Biblia, pero el texto no está enfatizando eso. El texto está enfatizando que la palabra me da la capacidad de oír, y cuando yo oigo, ahí creo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces, en ese texto de Romanos, el autor inspirado está expresando que el ser humano tiene una necesidad de oír la voz de Dios. De que aunque tiene oídos físicos, algunos los tenemos más grandes que otros, a pesar de que tenemos oídos físicos, necesitamos que, a pesar de eso, no necesariamente significa que escuchemos la voz de Dios. Necesitamos que nuestros oídos sean abiertos, nuestros oídos espirituales, para oír la voz de Cristo. Mire, algo que les puedo comentar acerca de cuando nació nuestra primera hija, me ocurrió algo muy, diría, maternal. Yo tuve la bendición de estar ahí en el parto. Así que estuve acompañando a mi esposa mientras el cirujano estaba apretando y sacando todo. Yo veía cómo metía el codo así para sacar la guagua. Oh, y dije, mi mamá que está con anestesia. Pero después, ahí vienen los dolores, ¿no? Y pude ver a la Amy cuando salió. Y toda ensangrentada, viene el doctor y le pone ahí la cara con mi esposa, ¿no? Y yo pude escuchar el grito de la Amy cuando nació, le dije, ¡pah! La palmada para que llore, ¿no es cierto? ¿No es cierto los doctores de aquí? No sé si todavía se sigue ese procedimiento. Antes la palmada, pero lloró al nacer y todo. Y ya, pues se la llevaron a la pobre bebé. Y mi esposa ya salió de la anestesia y todo, y estaba en recuperación. Y en la sala, más allá había la sala donde estaban los bebés. Y me van a creer, no estoy exagerando, que lloraban todos los bebés, pero yo reconocía la voz de la Amy. Yo sabía cuál lloro era de ella, aunque recién la conocía a mi hija, ¿no? Pero había algo en mi corazón que me hacía reconocer a mi hija. Aparte de que era la única mujercita, porque todos los que nacieron eran varones. Pero los bebés no se distinguen, ¿no? Sea hombre o mujer, lloran igual, ¿no? Son igual de arrugaditos, ¿no? Pero yo reconocía la voz de la Amy llorando. Había algo especial en la voz de ella. De la misma manera, el creyente puede reconocer la voz del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Mucha gente puede oír una predicación, mucha gente puede oír una enseñanza, pero el creyente sabe cuando ahí está el Señor. El creyente siente, el creyente oye la voz de Cristo. Lo mismo es con ver. Aquí el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de Dios. Aunque tiene ojos físicos, los ojos espirituales necesitan estar abiertos. Entonces aquí vemos una gran necesidad de que los ojos espirituales sean abiertos. El primer enfoque que el resto de la Biblia, porque examinamos este texto a la luz de lo que dice el resto de la Biblia, el primer enfoque de esta necesidad de que los ojos sean abiertos está con relación a aquellos que no conocen a Cristo.
Con relación a aquellos que no conocen a Cristo, dice la palabra que los que no se han arrepentido y no han confiado en el Señor Jesucristo, no pueden entender, no pueden ver las cosas de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo podía saber mucho de la palabra, podía haber sido criado en el judaísmo, pero necesitaba nacer otra vez para que tuviera la capacidad de ver el reino de Dios que ya estaba viviendo. También el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, y el hombre natural se refiere a la persona que todavía no ha sido regenerada, aquella que no se ha convertido todavía, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está diciendo que para aquel que no conoce a Cristo, para aquel cuyo corazón no ha sido transformado, no puede entender las cosas espirituales, no puede entender la verdad del Evangelio. Es por eso que hay muchas personas que han leído la Biblia, pero si Dios no ha transformado su corazón, no se pueden convertir. Muchos no se han convertido, incluso hay gente que una vez, me acuerdo que hace años atrás, yo iba más seguido a Guayaquil, y a veces pasamos por la bahía comprando algunas cosas para vender, y en la bahía hay cantidad de gente que está en los locales con la Biblia abierta, no sé si saben eso ustedes. En la bahía de Guayaquil todo el mundo está con la Biblia. Dicen, genial, de que yo todos son cristianos. No, la usan como amuleto de buena suerte. Ahí están con la Biblia insultándose unos a otros. La tienen como amuleto de suerte. ¿Cuánta gente no tiene la Biblia? ¿Cuánta gente no leyó la Biblia? Y su corazón no cambia. No pueden ver, ese es solo un libro nomás. Comprende un libro más. Pero nosotros hoy día estamos aquí. Cuando podríamos estar celebrando el día. Estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Porque para nosotros esto es importante, ¿o no? Porque no me digan que vienen por la música, hermanos. Tampoco vienen por el local tan atractivo, ¿no? Asientos reclinables, aire acondicionado. Y unas personas uniformadas a la entrada dando la bienvenida. Bueno, si quiere eso, vayan y que se despidan. Bueno, entonces, hemos venido por la palabra, porque la palabra es nuestro atractivo, ¿o no? ¿Es atractiva la palabra o no? Sí, la palabra es atractiva. Yo me acuerdo cuando me convertí a los 12 años, hermano, ustedes ven que yo sigo al Señor. Yo a los 12 años quería hacer esto que estoy haciendo ahora. Yo me convertí a los 12 años y yo quería dejar la escuela, hermano. Yo quería dejar la escuela. Quería que me bauticen y yo quería predicar la palabra. No me dejaron, pero quizás hasta los 16. Pero la palabra de Dios, cuando nuestros ojos son abiertos, es atractiva la palabra. La entendemos. Entonces, la necesidad. Primero, el hombre natural. El hombre que no ha sido transformado por Dios no entiende las cosas del Espíritu. Porque para él son locura. Porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces, aquellos que no se han convertido al Señor no pueden comprender la palabra. Por eso hay mucha gente que incluso viniendo a la iglesia, la palabra no es lo central en sus vidas. No crecen en el conocimiento. Todo se trata de experiencias, ¿no? Y hay que tener cuidado porque hay una línea que desde hace años viene metida en las iglesias, ese valor que se le da a la experiencia por sobre la escritura. Todos quieren sentir, todos quieren experimentar algo. La fe cristiana se basa en una transformación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios alumbra, hace entender a los simples. También en 2 Corintios 3, 14 al 17, el apóstol Pablo dice que el entendimiento de los incrédulos se embotó. Porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos, cuando leen el Antiguo Testamento es como que tuvieran un velo. Dice que y eso pasaba con los fariseos, ¿no? Estaba el Señor Jesucristo ahí, vino de Belén, como dijo el profeta Isaías, hacía los señales y milagros. ¿Y qué decían ellos? Demonio de tener, por el poder de Beelzebú, de ese. No eran capaces porque sus ojos estaban cerrados, estaban velados su entendimiento. No pueden ver. El que no ha sido transformado por Dios no puede ver, está ciego.
También dice el apóstol en 2 de Corintios 4, versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Dice que el inconverso no puede entender el evangelio. Hermano, la predicación del evangelio, lo que Dios nos ha llamado a hacer, es imposible para nosotros, porque el hombre está ciego. La única manera es que Dios obre. Entonces, cuando la palabra dice, abre mis ojos, ¿qué está diciendo? Primero está hablando de la necesidad de todo hombre, de toda mujer, de todo ser humano que nace, porque todos nacemos con esta naturaleza caída, de que Dios abra nuestros ojos para entender la verdad del evangelio. Pero también, aunque los creyentes ya hemos sido librados del poder del pecado, aunque los creyentes ya hemos recibido la vista espiritual, nuestros ojos se han abierto, hemos visto a Cristo, hemos oído a Cristo, también necesitamos que Dios siga abriendo nuestros ojos para poder crecer en nuestro entendimiento de la Escritura. ¿Sí me doy a entender? Primero tiene que ver con la incapacidad del hombre de entender las cosas de Dios, a menos que Dios transforme su corazón. Pero también tiene que ver con la necesidad de cada creyente de que Dios le siga dando entendimiento para comprender más las Escrituras. Y la palabra nos enseña que el creyente debe crecer en su comprensión del Señor. Debe crecer en su comprensión de la gracia y del amor, de la grandeza de Dios. Es decir, que el que usted ahora conoce al Señor, si es que el Señor ha abrido su corazón, pero mañana, pero el próximo año, y en 2, en 3, en 10 años más, usted debe crecer, debe conocerlo más. Por lo tanto, usted debe ser una persona que confíe más en Él y por ende más usado por Él. Dice la palabra en el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice que el apóstol Pablo dice a los Efesios, por causa de esto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice que el apóstol Pablo oraba para que ellos pudieran comprender la esperanza que el Señor les había llamado, para que pudieran comprender la grandeza de las riquezas que tenían. Porque, hermanos, nosotros amamos demasiado el mundo porque no comprendemos la riqueza que tenemos en el Señor. Dependemos demasiado de este mundo para sentirnos bien porque no comprendemos todas las bendiciones que tenemos en el Señor. El creyente debe crecer en su conocimiento de cuán grande es el amor de Dios. De otra parte, el apóstol le escribe a otro creyente, le dice, para que comprendáis la anchura y la altura del amor de Dios, que excede todo conocimiento. ¿Usted comprende cuánto Dios le ama? Creo que lo suficiente como para poder arrepentirse y confiar en el Señor. Pero usted necesita, y yo necesito, comprender más cuán grande es el amor. Mire, es como también comprender las riquezas del Señor. Nosotros podemos pensar que Dios puede suplir nuestras necesidades, pero tener a lo mejor una fe pequeña. Pero cuando nosotros comprendemos la riqueza que Dios tiene, la capacidad y el corazón generoso que Él tiene, nosotros podemos pedirle más al Señor. No con el fin de hacernos ricos, sino para poder servirle mejor. Porque Dios siempre da cuando Él está en primer lugar. Por eso dice, busca el reino de Dios en primer lugar y lo demás será añadido. Si pone el reino del Señor en primer lugar, Él te va a dar lo que necesitas. Pero a veces no comprendemos lo capaz que Él es. ¿Me comprende? Entonces, cuando el salmista dice, abre mis ojos, está hablando de la necesidad que tenemos, que Él nos haga comprender. Nunca dejemos de pedir esto. Siempre tenemos que pedir entendimiento. ¿Y cuál es el resultado?
¿Cuál es el resultado? Que el Señor responde, y miraré, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, y si tú lo sabes, yo podré mirar las maravillas. Es una petición segura, porque sabe que el Señor va a responder, sabe que el Señor contestará. Y no solamente está hablando de entendimiento, sino que está hablando de maravillarse en la ley de Dios. Y esto es algo maravilloso. ¿Sabe que la palabra ley generalmente se traduce? Hay varias palabras en el hebreo, pero una de esas es la palabra Torah, que hemos estado aprendiendo en los días miércoles, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia se le llaman la Torah. ¿Y qué es Torah? La ley, ¿no es cierto? Pero una mejor traducción es instrucción, enseñanza. Habla de entender la maravilla de la instrucción del Señor. La maravilla, el deleite en la enseñanza del Señor. Aquí no solamente está hablando de un entendimiento frío, está hablando de un entendimiento que parte del corazón, y miraré las maravillas del Señor. Habla de gozarse en el Señor. Mire, una cosa es, digamos, aquí en Ambato tenemos, digamos que es una tierra de artistas, ¿no es cierto? Tenemos los 4 Juanes, los escritores, ¿eran 4 o 3? Ah, no, son 3 nomás. Uy, qué vergüenza, me cae la cara de vergüenza. ¿Son 3 Juanes nomás? ¿No son 4? Ah, bueno, tenemos 3 Juanes nomás. Bueno, eso se hay que investigar, ¿no? Estoy cambiando la historia de Ambato, ¿no? Qué vergüenza, hermano. Bueno, y tenemos muchos escritores y tenemos muchos pintores también, muchos artistas, ¿no? Uno de los lugares que me gusta visitar, me gustaba porque ahora casi no hemos podido, es la galería de arte que hay ahí en Parque Montalvo, ¿no? ¿Cómo se llama? El Portal. El Portal, ¿no es cierto? Un lindo lugar ahí. Generalmente todo el mundo lo visita para las fiestas de Ambato, para ver las flores, ¿no es cierto? Pero en el transcurso del año hay exposiciones. Hay exposiciones de pintura, de artesanía, de talleres, ¿no es cierto? Y una cosa es que alguien conocedor de las artes o quizás algún profesor de arte plástica pueda ver un cuadro y decir, la composición está bien hecha, se respetaron las reglas de la perspectiva, la mezcla de colores, etcétera, está en armonía. Y otra cosa es decir, wow, qué hermoso ese cuadro, me llegó al corazón. ¿Ah? ¿Ve la diferencia? El uno tiene un entendimiento frío, está todo correcto, todo bien, y el otro lo disfruta. ¿Y cuál es el propósito de una obra de arte? Disfrutarla. Me acuerdo que cuando era jovencito fui con mi hermana a la universidad de ella. Mi hermana estudió en la Universidad de Concepción. Es muy famosa esa universidad. Es toda una ciudad. Es hermoso porque se llama el barrio universitario. Hay cantidad de museos. Y hay la Facultad de Arte que se llama la Pinacoteca. Y de entrada hay un tremendo mural hecho por un mexicano. Los mexicanos son buenos para hacer murales. Y adentro hay galerías. Y una vez fue una exposición de Picasso, pero de los grabados de Picasso. Y había un grabado y esculturas. Y había una escultura de un búho con cara de hombre. Como me maté de la risa. Porque era un búho, pero con cara de hombre. No se llamaba el búho hombre. Pero uno se ríe y se fascina del ingenio, ¿no? Del ingenio que tienen, ¿no? Y entonces, cuando uno escucha una canción, cuando uno ve una obra de arte, o cuando lee un buen libro, ¿cuándo se cumple el propósito? Cuando uno lo disfruta. Cuando una música alegre te hace sentir alegre, o cuando una música triste te hace sentir melancólico. Cuando ves un cuadro y te llega al corazón. A mí me gusta mucho la pintura, por eso hablo harto de eso. Y aunque es un arte un poco difícil de entender, creo que yo tengo una forma de entenderlo de manera. Y es que cuando veo un cuadro me puede incluso hasta recordar cosas de mi vida. Me produce sensaciones, más que un concepto o una definición, son sensaciones que quiere expresar. De la misma manera, la palabra de Dios no solamente requiere que tengamos un entendimiento frío y calculador.
El propósito de la palabra es llevarnos a comprender la grandeza de Dios para deleitarnos en Él. El deleite. ¿Sabe que usted, una de las marcas de un verdadero creyente, no es cuánto sabe, ni es cuánto hace, sino cuánto se deleita? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es un deleite. La palabra de Dios es un gozo. La palabra de Dios es hermosa cuando somos capaces de verla. Y de eso se trata este salmo. Nosotros como creyentes podemos gozarnos de muchas cosas. Podemos estar aquí hoy día alabando, cantando al Señor. Y tenemos derecho de gozar de nuestra familia, de gozar de los amigos, de gozar del trabajo y de muchas cosas que el Señor nos da. Pero el principal motivo de deleite es el Señor. Y no solo eso, las cosas las disfrutamos siempre y cuando entendamos que son del Señor. Por eso que aquello que no es del Señor ya comienza a perder su valor para nosotros. Porque no nos acercan a Él. Todo lo que nos acerca a Dios, todo lo que refleja a Dios, se transforma en un deleite de aquel que ama a Dios. Ahora, quiero terminar esta mañana este sencillo mensaje, porque es el texto bien sencillo, dando algunos consejos. ¿Qué aprendemos hoy? Que tenemos la necesidad de pedir a Dios que nos dé entendimiento para comprender, pero mayormente comprendiendo, deleitarnos en la palabra. Primero, examine su corazón. Hemos hablado de examinarnos a nosotros mismos, ¿se acuerdan? Examine su corazón. ¿Es para usted la Biblia un deleite? ¿Puede ver usted las maravillas en la palabra? Interesante, ¿no? Como un libro que solo tiene letras, no tiene dibujo, a menos que sea una Biblia católica o una Biblia de niños, ¿no? Pero lo importante de la Biblia no es el adorno, el empaste, sino las palabras. ¿Cómo puede ser que estas palabras, solo palabras, podría decir alguien, solo palabras, puedan transformar la vida y transformarse en un deleite? Es porque es la palabra de Dios. Es porque es la misma palabra con la cual Dios creó el mundo. Es la misma palabra con la cual resucitó a los muertos. Esta es la palabra que tenemos. Y cuando Dios abre nuestro entendimiento, lo podemos entender. ¿Estás disfrutando de la palabra? ¿Estás creciendo en tu entendimiento de la belleza de las Escrituras? Entonces, oremos a Dios que nos abra nuestro entendimiento. Oremos a Dios que abra. Pídele cada día al Señor. Haz esto, hermano. Cada vez que vayas a la palabra, antes de leerla, comienza diciendo esta oración. Abre mis ojos, Señor, y miraré la maravilla de tu ley. Señor, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Antes de leer el pasaje, prepárate, ¿no? Es un libro importante de la Biblia, debes prepararte, debes preparar un lugar apropiado, debes preparar un momento. A veces cuando no se puede hay que hacerlo, pero prepárate y ora, Señor, voy a leer tu palabra. Así tal cual como lo estoy haciendo yo. Abre mis ojos para que vea la maravilla de tu ley. Dame entendimiento, háblame, muéstrate a mí a través de la palabra. Y en segundo lugar, oremos para que Dios abra los ojos de aquellos que no conocen a Cristo. Piensa por un momento en aquellos hijos que no conocen al Señor, o en aquel cónyuge que a lo mejor no conoce al Señor, o en aquellos padres, compañeros de trabajo, amigos, personas muy queridas. Pídele al Señor que Él sea abriendo sus ojos, para que ellos puedan ver la maravilla del Evangelio en la palabra. Ora y no dejes de orar, para que, y mire, es correcto que ores para que el Señor le ayude a tus hijos en matemáticas, si les cuesta las matemáticas. Está bien que ores por tus hijos para que le ayude en inglés, ¿no? Por favor, que mis hijos aprendan inglés. Pero ora con ese mismo fervor, y mayormente, con más fervor, para que para tus hijos la palabra sea un deleite, para que ellos puedan ver las maravillas de la palabra. Y con ese entendimiento, ora y pídele, clama a Dios. Haz de esta tu oración. Haz de este el lema de tu vida. Lo que dirija tu camino, tus pasos.
Buscar que el Señor te dé entendimiento de la palabra. Porque si el Señor te da entendimiento, si tú eres capaz de comprender la maravilla de tu ley, ya lo tienes todo. Lo tienes todo. Vas a tener en la Biblia la fuente de consuelo. Vas a tener en la Biblia la fuente de fe, la fuente de ánimo, de fortaleza, la protección ante las tentaciones, la sabiduría para vivir y por sobre todo la manera de cómo aprender a amar. No dejes de orar y transforma esto en tu oración. Esto he querido compartir esta mañana con ustedes, que tenemos una gran bendición, la Biblia, la palabra de Dios. Pero pidamos a Dios que nos dé entendimiento para que podamos ver cuán maravillosa, cuán hermosa es. ¿Y sabe por qué es hermosa la palabra? Y aquí viene, con esto quiero cerrar. La palabra es hermosa porque el Señor dijo las siguientes palabras. Vosotros escudriñáis las Escrituras, pensando hallar en ellas la vida eterna. Y ellas son las que hablan. Las Escrituras hablan del Señor. Por eso la palabra es hermosa. Ora al Señor, que te dé entendimiento. Y ora por ti, por tus hijos, por tu familia, para que el Señor muestre cuán hermosa es la palabra. Amén.